Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, con ustedes otra semana para llevarles estos 15 minutos para su salud. Y a fe mía que es buen tema el que vamos a tratar hoy, quizá porque no es un tema excesivamente conocido, o por lo menos hasta hace algunos años, como tendremos oportunidad de ver, no excesivamente estudiado. Cuando hablamos de cirugía estética, normalmente nuestra imaginación va directamente a la mujer. Hablar de cirugía estética en los hombres hasta hace bien poco tiempo no era ni mucho menos frecuente. Y hemos querido introducir este campo, y para ello, ¿con quién mejor que con el doctor Candau, que es, como ustedes saben, futuro presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial, que está aquí con nosotros como cada semana. Buenas tardes, doctor Candau. Muchas gracias. Es verdad lo que usted me había anotado aquí. A los hombres, generalmente, esto de la cirugía estética facial les ha traído un poco al fresco hasta no hace demasiado tiempo, ¿verdad? Así es. E incluso la propia ciencia de la cirugía estética, pues el hombre estaba así un poco como dejado de lado, ¿no? Comentábamos precisamente antes, fuera de cámara, que es curioso cómo los tratados que los médicos, que los cirujanos estudiamos, hasta no hace mucho, las técnicas que se explicaban para operar las caras estaban prácticamente centradas en los prototipos y en los rasgos anatómicos de las mujeres. Y así hemos visto un montón de famosos que a día de hoy están, pues cantantes que tendrán pues en la franja de entre los 60 a los 70 años, que cuando se han operado, siendo hombres, con técnicas de mujeres, pues se les han quedado caras extraordinariamente femeninas. Pensar, como comentábamos, Camilo VI, usted ve a Camilo VI hoy y su cara es de mujer, o incluso Michael Jackson. Efectivamente. O sea, gente que... Claro. Y es que efectivamente, tal como estamos viendo en la pantalla, es que a día de hoy el que un hombre conserve y tenga rasgos de masculinidad, precisamente, y hay muchos estudios que avalan que le incrementa las posibilidades de, no ya solamente de decir ser feliz es algo muy ambiguo, ¿no? Pero de poder tener un trabajo, de acceder a un ascenso, de ganarse el respeto entre sus pares, incluso hasta de poder llegar a tener una pareja estable, son cosas que evidentemente, y por desgracia en el mundo en el que vivimos, la imagen representa muchísimo. Claro, es que yo creo que esto ha sido una de las causas, y no la fundamental, de las más importantes para este incremento de la cirugía estética facial en los hombres. Hay una enorme competencia y cada vez más se exige eso que se dice buena presencia. Efectivamente. Y esta es esencial para cantidad de cosas, como acaba usted de comentar. ¿Cuánta cantidad de currículums se rechazan simplemente viendo la foto del entrevistado? Efectivamente, efectivamente. No dando pie siquiera a que una persona probablemente con una cualidad y unos talentos importantes acceda a una entrevista de trabajo presencial, simplemente porque por lo subjetivo de una fotografía se considera que esa persona no da. No, y además es que una poderosa imagen masculina, no cabe la menor duda de que es una tarjeta de presentación muy potente a la hora de conseguir un empleo, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo. Porque eso va a dar fuerza si se trata de gestiones de venta, etcétera, ¿no? Efectivamente. Y claro, al contrario de lo que pasaba antes, ahora sí, efectivamente, hay estudios y estudios profundos que yo me imagino que lo que buscan, lógicamente, es dar esa imagen de masculinidad al varón, ¿no? Claro. Al porque anatómicamente y desde el punto de vista de la estética, ¿no? Los hombres y las mujeres son diferentes, ¿no? Esto que vemos ahora mismo en la pantalla es un retrato robot que hicieron en un estudio en una universidad estadounidense para determinar cuáles serían los rasgos que actualmente, desde este estudio me parece que salió en el año 2015, se consideraban en promedio más atractivo. Es decir, a todo el mundo le puede gustar más un labio más grande o más pequeño, el hecho de tener o no tener barba, el hecho de tener o no tener barbilla, pero en el caso de las mujeres se consideraba que este retrato robot se correspondería con el más... es una imagen ideal, digamos. Efectivamente, la imagen idealizada. Si nosotros cogiéramos estos mismos cánones de estética que se van reproduciendo a lo largo de los años, fijemos que, por ejemplo, cuando estudiábamos el arte clásico, pues por ejemplo, los hombres tenían que tener una boca muy pequeña, un mentón muy pronunciado y una nariz absolutamente recta, la que se conoce como nariz griega. Efectivamente. Mujeres, por ejemplo,
de otras épocas y otras latitudes, a lo mejor hasta incluso pues su canon de estética era ir con la cabeza rapada. Es decir, todos los cánones de estética van evolucionando con el tiempo. Qué duda cabe que hace unos años experimentamos esa sensación que parecía mayoritaria de que todos los hombres tenían que dejarse barba, porque pasó del no gustar al de repente que empezó a gustar mucho. Sí. Y efectivamente, concretamente, y ya hilamos con el tema, es que esa mandíbula, esa barba, quizás sea la cosa que más identifica el rasgo de una masculinidad. Eso le iba a preguntar precisamente, ¿qué es lo que caracteriza esencialmente un rostro masculino? Hombre, hay muchas cosas, pero esencialmente cuando una persona, si vamos quitando elementos de la cara, digamos que lo que más define sería la conformación del tercio inferior de la cara. Es decir, la mandíbula es un hueso, ¿no? El tercio inferior de la cara, es decir, esa prominencia donde tiene que haber una buena definición del mentón, una buena definición de la mandíbula, una ausencia de papada, como vemos en la fotografía, porque claro, es muy habitual asociar un cuello corto por culpa de una base ósea. Recordemos que la mandíbula es un hueso, como hemos dicho. Si esa mandíbula es pequeña, está retruida, va a generar que todos los tejidos blancos caigan y va a generar precisamente una papada. Esa papada y esa falta de delimitación entre lo que es la cara y el cuello es lo que en mayor medida más resta masculinidad. Es lógico, porque la papada lo que va a hacer es desdibujar el resto de la parte inferior de la cara. Al quedar con la mandíbula no se manifiesta el perfil de la barbilla y, lógicamente, esta parte lateral, que es la que va a configurar de manera precisa ese rostro varonil, por decirlo de algún modo. Y entonces, bueno, pues estamos viendo ejemplos de cómo, por ejemplo, una misma persona simplemente haciendo tratamiento de contorneado, con una técnica que se llama el mask look, cómo se puede hacer precisamente que esa mandíbula pues esté más delimitada, más conformada y con un aspecto mucho más rejuvenecido. Siempre se va yo me imagino que todo tipo de cirugía plástica, ¿no?, a que se adopte la mayor naturalidad, para entendernos, que no se perciba que se ha producido una actuación en esa parte. Y en el caso del hombre, de una manera muy especial. Comentábamos fuera de cámara, por ejemplo, que a ningún cirujano plástico se le ocurriría quitarle a un hombre estas arrugas que se le forman en la frente o esta pequeña arruga que hay entre las cejas, porque evidentemente es que resultaría una cara completamente artificial, ¿no? Parte de los fracasos que se han visto a lo largo de los años en el campo de la estética se debían a un pensamiento erróneo por el que se pensaba, como hemos comentado antes, que dejar una cara bonita implicaba dejar una cara sin arrugas. Entonces, fuera de lo que sería el concepto ese un poco utópico de la arruga es bella, es que verdaderamente cuando tú tienes una cara, tú tienes que conservar las expresiones. Y las arrugas, al igual que en la palma de la mano, las arrugas son los pliegues por donde la piel va a permitir una movilidad. Si tú impides esa movilidad para quitar las arrugas, dejas una cara completamente inexpresiva. Y eso es una de las causas que hace que, por ejemplo, cuando nosotros operamos a hombres para hacer un tratamiento, por ejemplo, de frente, mirad, aquí tenemos, por ejemplo, unos casos de unos resultados poco masculinos. Fijaros, uno no sabe exactamente... Ese retoque en las cejas, vamos. Claro, es que eso, por ejemplo, es que la mirada en un hombre, después de la mandíbula, el concepto de la mirada, o sea, la visión, cuando un hombre mira de frente, entiéndeme el concepto, ¿no? Entonces, claro, el tener arrugas en las patas de gallo a partir de una edad de los 40, de los 35, 40 años, natural. Es que debe de estar. Es que si a un hombre se le quitan esos rasgos identificatorios masculinos, se queda con una cara poco masculina. Efectivamente, es una cara de mujer en ese aspecto. Y una mirada de mujer. Efectivamente. Entonces, pues, patrones a diferentes edades y en diferentes situaciones, con diferentes perfiles de cara, pero podemos ver precisamente cómo es que esa mirada tiene que estar con unos rasgos definitorios muy marcados. Claro. Además es lo que va a marcar la diferencia entre los rostros. Efectivamente. La personalidad en la mirada, el hecho de que se tengan estas arrugas, estamos viendo ahora, por ejemplo, en la frente, es que eso es natural en el caso de los varones. Y en el caso de las mujeres, que también lo hemos comentado alguna vez, el hecho de eliminar hasta extremos las arrugas y estirar la piel de esas maneras tan brutales,
es que genera rostros absolutamente inexpresivos. Porque el secreto de esto no está en que una mujer de 50 años parezca una de 20. Claro. El secreto es que una mujer de 50 años esté como la mejor de todas sus amigas con la misma edad. 50 años. Es que esa es la cuestión. Nos hemos aproximado a un mundo en el que hasta hace bien poco tiempo comentaba el doctor Candau que prácticamente no había ni literatura científica. Muy poco. Por ejemplo, otro de las cosas, bueno, la cirugía estética por definición más frecuente en los hombres, por definición, es el trasplante de pelo, ¿no? El trasplante de pelo actualmente es la intervención que a mi consulta pues más cantidad de hombres vienen solicitando, ¿no? Entonces, pero hasta incluso, por ejemplo, el estudio de los patrones, claro, cómo es un diseño de patrón de pelo masculino es completamente diferente a cómo es el diseño de una mujer. Pero dentro de un hombre es completamente diferente si ese paciente tiene 35 años o tiene 55 años. Porque todo va cambiando, ¿no? Y cosas también pues que hemos visto en otros, por ejemplo, el caso de las narices, ¿no? También hemos visto muchas rinoplastias operadas de hombres que se ven falsas, se ven con puntas demasiado respingonas, dorso demasiado cóncavo, narices muy estrechitas. Claro, eso te genera una sensación de poca masculinidad. Entonces, una nariz masculina, por definición, pues debe de ser recta, debe de ser angulosa, más ancha, efectivamente, un poco más ancha que el caso de una mujer, con unos ángulos muy marcados y, por supuesto, no puede ser una nariz respingona. Efectivamente, es que es evidente, es que cae de su peso, no cabe la menor duda. Y existe, me imagino, a lo largo de estos últimos años una mayor demanda de este tipo de intervenciones. Hasta hace pocos años no era precisamente una demanda frecuente, quizá porque no había, digamos, esa competencia que hay hoy. A todos los colegas que nos dedicamos a este tema nos llama muchísimo la atención el incremento tan grande que ha habido de este tipo de técnicas en los años de la crisis. Claro, porque había mayor necesidad de conseguir un empleo. Precisamente. Claro. A ver, esto es muy importante que la gente que nos está escuchando en casa entienda que aquí no estamos diciendo que una persona por el hecho de operarse vaya a conseguir un empleo. Eso es una cosa que es importante, porque además es un tema muy serio. Que va a ayudar. Pero sí que es verdad que cuando una persona tiene que hacer una entrevista para algo, para que esa persona, pues como comentábamos, para comercial, para un dependiente, para cualquier cosa que implique una representación de un producto o de un servicio, pues claro que duda cabe que eso va a ir de la mano de un buen aspecto. No tiene nada de lógica que un futbolista anuncie un champú, pero tú asocias la imagen del futbolista famoso con la del champú. Claro. Y entonces el prestigio de uno se traslada al otro. Y esa es la misma causa que porque hace que un entrevistado para unos puestos de trabajo que tenga un mejor aspecto físico, pues el que tiene que contratar piense, esta persona me va a representar mejor que mejor. No cabe la menor. Además, es positivo para la persona hacia afuera, en este aspecto, y hacia adentro, es decir, la valoración propia, la autoestima. Yo me imagino que este es un elemento también muy importante a la hora de presentarse a una entrevista de trabajo con más seguridad, sin ir más lejos. Ya no solamente es la imagen que se da, sino la seguridad que da a la persona cuando acude a esa entrevista de trabajo. Es muy superior en una persona que se siente segura por su aspecto a alguien que tiene un determinado problema porque no resulta bien, ¿no? Entonces, es un factor muy importante. Gracias, nos hemos aproximado a un tema que no era frecuente, ni mucho menos, hace algunos años, y que hoy, como vemos, pues está siendo notablemente requerido. Pues nada, doctor Candau, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos, pero dentro de 7 días volvemos con todos ustedes. Hasta entonces, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.